Los saludo nuevamente desde el Centro de Estudios Históricos del Ejército. Soy Andrés Salamanca. Recordemos la campaña del río Magdalena de 1820. El río Magdalena pues, fue la cuenca fluvial más importante. Convirtió a Santa Cruz de Mompox en uno de los puertos fluviales más importantes de Colombia y ayudó en la gesta independentista del siglo XIX. Lo conocemos como la campaña libertadora. El mismo libertador Simón Bolívar menciona: si a Caracas le debo la vida, a Mompox le debo la gloria. Las operaciones de liberación del río Magdalena las realizaron dos columnas desde Honda, la primera con 7 buques y 150 soldados, al mando del coronel Hermógenes Maza, quien a su paso fue también atacando todas las posiciones españolas que encontró. La plaza de Mompox estaba defendida por 500 hombres del batallón Albuera, protegidos por la flotilla española del Magdalena. Córdoba marchó por las anegadas tierras que bordean el caño Sicuco, y el 19 de junio cayó sobre Mompox, que había sido abandonada por los realistas, no sin antes haber cobrado impuestos y exigencias económicas a los pobladores. Desafortunadamente, un destacamento que Córdoba había situado en Tacaloa dejó escapar a la flotilla española, que fue a hacerse fuerte en Tenerife, que llega a Tenerife con 11 buques a órdenes del teniente coronel Vicente Villa, y en tierra 200 hombres del regimiento León al mando del coronel Sebastián Díaz. Fueron de los pocos hombres que escaparon de la batalla del campo de Boyacá. Maza obtuvo otros éxitos en Magdalena y Mompox fue ocupado al fin. Gracias a la excelente campaña realizada por el teniente coronel José María Córdoba, es ascendido a coronel. Ya en otras ocasiones hemos hablado sobre la Legión Británica o sobre las legiones extranjeras, sobre la Legión Irlandesa también. Pero ¿quiénes eran estos legionarios llamados así por Hasbrook? ¿Quiénes eran estos voluntarios llamados así por Lambert? ¿O estos héroes errantes por George Antey? ¿O mercenarios y otros nombres despectivos con los que los españoles los nombraban? Eh, Tenemos que recordar que ya desde antes de 1819 Bolívar tenía en Londres un agregado militar que era Luis López Méndez. Allá estaba haciendo algunas gestiones, en Londres estaba haciendo algunas gestiones para conseguir dineros y apoyos a la causa libertadora. Entre ellos fue conseguir hombres o combatientes para que vinieran a apoyar la causa independentista aquí en la Nueva Granada. Recordemos que ya en 1815 Sir Arthur Wellesley, el duque de Wellington, vence a Napoleón en la batalla de Waterloo. En Europa los ejércitos eran enormes, de más de 100.000 hombres, ¿sí? ¿Qué hacían después, obviamente, después de estas batallas? ¿Qué pasaba con estos hombres? Muchos de ellos quedaban desempleados. Así que Bolívar y obviamente su Estado Mayor vio la oportunidad. En este caso, se le dio la tarea a Luis López Méndez, además de conseguir apoyos, no solamente económicos, sino también de traer estos hombres. Les prometió dineros, obviamente en la campaña les iban a pagar el venir acá. También se les prometió ascensos en los rangos. Recordemos que en la época era muy difícil también ascender de un rango a otro. Y también se les prometió tierras en el lugar que ellos mismos iban a ayudar a liberar. Si de muchas de esas promesas no se cumplieron y muchos de ellos se devolvieron, una gran cantidad de hombres y de mujeres también vinieron aquí a apoyar esta causa independentista. Eh, Hay un libro muy interesante de Matthew Brown que se llama Aventureros, Mercenarios y Legiones Extranjeras en la Independencia de la Gran Colombia. Él hace mención de alrededor de 7.000 extranjeros que vinieron aquí a participar en las campañas libertadoras. Si bien no todos ellos llegaron aquí al interior de la Nueva Granada, en su gran mayoría se devolvieron o murieron por las enfermedades. Recordemos que el viaje era muy difícil también. Primero, obviamente, tenían que venir desde el Reino Unido o desde Gran Bretaña para llegar aquí, bueno, primero a Venezuela, a la Capitanía General de Venezuela, y luego llegar hacia la Nueva Granada. El viaje no era fácil. Menciona también en sus historias, por ejemplo, que un barco zarpó de Dublín y 3 días después una tormenta lo hundió, muriendo los hombres que estaban adentro, y todos los pertrechos que traían se perdieron. Realmente no era fácil el viaje. Cuando llegaban aquí al continente americano, tampoco la situación mejoraba. Recordemos, las enfermedades tropicales diezmaron a muchos de esos hombres, las cuales eran desconocidas completamente para ellos, así que los diezmaron. El cólera, la malaria, la disentería fueron terribles para estos personajes, así que muchos de ellos se devolvieron simplemente. Los que continuaron, pues la situación tampoco era fácil. Realmente la falta de comida,
la falta de provisiones era endémico, era muy difícil conseguir, obviamente, armamentos o ropa. Inclusive se menciona que algunos de estos hombres de la Legión Británica tuvieron que vender sus elegantes uniformes, sus casacas rojas para poder conseguir comida. Se menciona también que algunos de ellos lo mataron los indios a flechazos. O también a uno de ellos, O'Leary, Danny Friends O'Leary, el cronista de Bolívar, menciona que alguno de ellos se lo comió un cocodrilo, un cocodrilo que quitó la pierna a uno, un tigre se lo comió a otro. Eran obviamente anécdotas muy interesantes, pero también que mostraban la dificultad que tuvieron estos legionarios en venir aquí a la Nueva Granada. El papel de ellos fue fundamental. Realmente, muchos cronistas y muchos historiadores mencionan que sin el papel de ellos, la independencia como se dio no hubiera sido posible. Realmente el entrenamiento que ellos brindaron fue vital, fue muy importante para obtener la victoria. Recordemos que muchos de estos ejércitos neogranadinos y venezolanos eran formados por gente del pueblo, pero que no tenía experiencia militar. Quienes sí, estos extranjeros que habían combatido en las guerras contra Napoleón, las guerras peninsulares. Muchos de ellos habían sido veteranos de Waterloo o de otras campañas. ¿Sí? Eh, Tenemos el caso, por ejemplo, de la valentía, se nota la valentía de estos hombres. Tenemos el caso, por ejemplo, del coronel James Rooke, que en la batalla del Pantano de Vargas, el 25 de julio de 1819, es herido en el brazo por una bala de mosquete. Cuenta O'Leary en sus memorias que fue encontrado al día siguiente y estaba tan blanco como una estatua de mármol, obviamente de toda la sangre que había perdido. Eh, Recordemos que estamos en el siglo XIX, no había antibióticos, no había anestesia, realmente la única cura que podía hacerse para salvar su vida era amputar el brazo. Thomas Foley, el médico irlandés que le amputa el brazo ese día. Como les digo, recuerden que no hay antibióticos, no hay anestesia. O'Leary, en una muestra de valentía, coge su brazo amputado y dice: ¡Viva la patria! El médico Thomas Foley le pregunta: ¿qué patria? Dice: la patria quemar sepultura. James Rooke fallece alrededor de 3 días después de haber sido herido. O también el caso de William Ferguson, cuando Bolívar le hacen el atentado del 28 de septiembre, en la nefasta noche septembrina. Recordemos que William Ferguson recibió una bala que iba directa al Libertador. Está el caso también de Danny Florence O'Leary, como les digo, el cronista de Bolívar. Admiraba tanto a Bolívar que llamó a su hijo Simón O'Leary. Él llevó las memorias de esto y gracias a él que tenemos gran información de este periodo histórico. Eh, Gregor MacGregor, entre muchos otros, que dieron sus vidas, que dieron su experiencia, que dieron realmente mucho de sí para lograr la independencia que nosotros tenemos hoy en día. Pero, ¿cuál era la motivación de estos extranjeros en venir a combatir aquí a la Nueva Granada, una guerra que parecía muy lejana? Eh, Algunos de ellos, como ya mencionábamos, eran mercenarios, entonces venían aquí simplemente por la paga o por la recompensa obtenidas antes o durante o después de los combates. Algunos de ellos eran aventureros que venían aquí en búsqueda de emociones, en búsqueda de qué había más allá en esa tierra indómita que era la Nueva Granada. También habían románticos que creían en la idea de libertad, de autodeterminación de los pueblos y vinieron aquí a intentar que se liberaran estas personas aquí en la Nueva Granada, los habitantes de la Nueva Granada, de la corona española. Realmente tenemos que recordar que en 1819, no, tenemos que recordar que en 1819 la Cámara de los Comunes, la Cámara de los Lores en Gran Bretaña, saca un decreto que prohibía el enlistamiento de tropas británicas en ejércitos extranjeros. Así que los que vinieron aquí, estos aventureros, los que vinieron acá, venían realmente con- en contra de las disposiciones que la corona inglesa ordenaba. O sea, vinieron casi ilegalmente acá. Muchas de estas campañas fueron apoyadas por comerciantes británicos en búsqueda de nuevos mercados con las recién creadas colonias americanas. Así que fue unas expediciones comerciales. Realmente no fue apoyada por el gobierno británico, no fueron apoyadas por la Cámara de Lores o la Cámara de los Comunes, fueron más empresas privadas y comerciantes, personas que apoyaron con dinero el que estas expediciones vienen acá. Como digo, también es muy interesante notar también por qué muchos de ellos se devuelven o se quedan. Realmente la falta de la promesa de pago pues hace que muchos de ellos se devuelvan, las enfermedades, eh, las difíciles condiciones.
No sé si ustedes sabían, pero al lado del cementerio central, aquí en Bogotá, queda el cementerio británico. Ahí podemos encontrar algunos de estos personajes que combatieron durante esta campaña libertadora y posteriores. Muchos de ellos se quedaron aquí en la Nueva Granada, se casaron con mujeres neogranadinas o venezolanas y tuvieron hijos que criaron como colombianos, como venezolanos. Así que realmente es muy importante mencionar el papel de que ellos tuvieron en nuestro proceso de independencia.